límite de una función es el valor para el cual una función se aproxima a un valor a sin llegar a ser a, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y este límite o este valor de la función evaluada un poco antes de a y después de a, se le conoce como límite y ese valor L. Si este valor existe, entonces sería el número L. Los límites tienen las siguientes propiedades, en el cual el límite de una constante, cuando la variable independiente de la función tiende a un número, pues siempre va a ser igual a la constante. Esto sería, por ejemplo, si nosotros sacáramos el límite de la función y es igual a 3. Pues como en todo el plano cartesiano y va a ser igual a 3, entonces no tendría ningún, siempre sería el valor de y sería igual a 3, puesto que no tiene, en la función y es igual a 3 no tiene ningún valor de x. Por otro lado, cuando tenemos una función que dice que el límite de x, cuando x tiende a, pues sería igual a esa constante, que sería a, al sustituirla de manera directa. Cuando una función es multiplicada por una constante, el límite de esa función o de ese producto será igual a la constante por el límite de dicha función evaluada en tal número. También el límite de la suma de dos funciones lo podemos ver como también la suma de los límites de las funciones individuales. También la multiplicación de las funciones, de dos funciones, será igual al límite de la primera función evaluada en el mismo número por el límite de la segunda función evaluada en el mismo valor. Igual, si nosotros tenemos el límite de una función elevada a un exponente, sea fraccionario, sea entero, sea negativo, va a ser igual a el valor de dicho límite, pero el resultado de este elevado al mismo exponente. De la misma manera, si nosotros tenemos un cociente de dos funciones o una función compuesta por denominador y numerador, podemos verlo como el límite del numerador evaluado en el mismo valor entre el límite del denominador evaluada en el mismo valor, siempre y cuando el resultado de la función del denominador sea diferente de 0. Los límites se pueden evaluar de manera directa. Aquí esto se leería como el límite de x cuadrada más 3x entre 2 cuando x tiende a 2. Entonces de manera directa se pueden sustituir o se puede separar en dos funciones como se aplicó o se comentó en la diapositiva anterior y evaluar de manera cada uno de los límites sustituyendo el valor de la variable, que en este caso sería x es igual a 2, para entonces tener el resultado final que sería igual a 5. Pero no todos los límites salen de manera directa. Algunos, por ejemplo, se pueden determinar cuando se presentan los casos en donde se tiene una constante sobre el resultado igual a 0, es decir, el denominador sale igual a 0 y el numerador sale distinto de 0, o en los dos casos, por ejemplo, pueden salir los dos entre 0. Lo que sí es válido, por ejemplo, y aquí no lo comenté, es que salga 0 en la parte de arriba y en la parte de abajo salga una constante. Si es así, 0 sobre una constante, entonces sí es correcto y el límite sería en este caso igual a 0. Si fuera el caso donde el numerador fuera igual a 0, pero el denominador diferente a 0, es decir, 1 menos 1, cualquier número, pero diferente de 0. Por ejemplo, el límite que tenemos abajo, si nosotros sustituimos el valor de 4 directamente en la función, vemos de que se determina tanto el numerador como el denominador, pero aquí lo más importante es que tratar de hacer lo posible porque el denominador no se indetermine. Es decir, se tiene que aplicar alguna serie de artificios o de métodos matemáticos para poder eliminar una parte del numerador con el denominador. Si hay algunos límites que de hecho sí pueden llegar a salir indeterminados. Por ejemplo, si nosotros sacáramos el límite de la función 1 entre x cuando x tiende a 0. Si fuera de esta manera, no hay nada que podamos nosotros hacer para poder evitar la indeterminación. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es declarar que pues no está determinado o que está indeterminado.
Pero en algunos casos sí se pueden, de hecho, evitar esas indeterminaciones. Como comentábamos, pues factorizando, en este caso serían algunos métodos o algunos artificios matemáticos, que sería factorizando el denominador, también el numerador también, tanto denominador como numerador, o en algunos casos, como vamos a ver, también racionalizando. Después de esto, se reducen términos o algunos factores para tratar de eliminar aquel factor del denominador que hace que se esté determinando el valor del límite. Después de que se haya eliminado ese factor, se evalúa en el valor señalado por el límite y hemos terminado con la evaluación. Aquí es muy común que en el caso de las factorizaciones se apliquen productos notables. Entre los más destacados están la diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos, el binomio al cuadrado y el binomio al cubo, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Teniendo como ejemplo este límite, en la función podemos ver que si nosotros sustituimos el 4, se determina y de hecho nos queda como 0 sobre 0. Para poderlo evitar esa indeterminación, tenemos que factorizar. Y dijimos que la estrategia sería tratar de eliminar el factor de abajo que está haciendo que se determine la función con alguno de los factores de arriba. Y aquí podemos de hecho ver que sí se pueden eliminar. Lo de arriba es los factores de arriba serían los de una diferencia de cuadrados, que con el factor de abajo del denominador se puede entonces eliminar. De esta manera podemos evitar la determinación del límite cancelando los dos factores, el de arriba y el de abajo, la diferencia de cuadrados y el denominador, para entonces quedarnos únicamente con un límite más sencillo, en el cual hemos eliminado la indeterminación. Y de esta manera podemos ya evaluar directamente sustituyendo el 4, que en este caso sería igual. 4 más 4 serían 8 y entre 2 sería igual a 4. En este otro ejemplo tenemos algo parecido al anterior, solo que no tenemos una diferencia de cuadrados en el numerador, pero sí en el denominador, en la parte de abajo. Entonces aquí tenemos que aplicar directamente una diferencia de cubos para poder eliminar una parte del factor de abajo. Y como podemos ver, uno de los factores de abajo sí es posible eliminarlo con el de arriba. Entonces, de hecho, la resta, el término de la resta en el denominador es el que está haciendo, de hecho, que se determine el límite. Si nosotros estudiáramos aquí directamente el 3, se hace 0 el denominador y entonces se determina el límite. Pero entonces podemos eliminarlos y entonces podernos quedar con un límite en el cual, al sustituir el 3, ya no tenemos esa indeterminación. De esta manera, podemos llegar al siguiente resultado, que serían 9 medios. Por otro lado, si nosotros tenemos, o este es un caso de diferencia de cubos, y en la diferencia de cuadrados, comentaba que también se puede quitar la indeterminación racionalizando el denominador. En este caso consiste en que se multiplique por el conjugado de este binomio que tenemos en la parte del denominador, porque si lo sustituimos el 2, directamente aquí la raíz cuadrada sería igual a 9 y la raíz cuadrada de 9 sería 3, menos 3 sería igual a 0. Se determina. Por esa razón necesitamos quitar esa raíz para tratar de combinar algo de lo de adentro con lo de afuera y entonces poder quitar o tratar de evitar la determinación. Si nosotros multiplicamos por el conjugado, es decir, este mismo binomio, pero solamente que lo multiplicamos por los mismos términos, pero con un signo positivo, que sería, este sería el conjugado, el factor conjugado del primero, pero lo hacemos en la parte de arriba y en la parte de abajo, puesto que este cociente que tenemos aquí, de hecho es igual a 1 y no alteramos la expresión. De esta manera, nosotros lo que hacemos es la combinación de ambos factores. De hecho, tenemos en la parte de abajo una diferencia de cuadrados, puesto que
es un binomio conjugado, uno con un signo positivo y uno con signo negativo. Por lo tanto, al combinarse sería el cuadrado del primero, que sería 9, menos el cuadrado del segundo término, que sería la raíz de 5 más x cuadrada. De esta manera nosotros podemos reducir términos y en la parte de abajo podemos de hecho afectar el signo por la parte de adentro del paréntesis y nos quedaría como 9 menos 5 menos x cuadrada, que al reducirlo quedaría como 4 menos x cuadrada. Y entonces se podría eliminar en el siguiente paso el factor de arriba con el de abajo, que hace que se determine todavía el límite. Y nos quedaría de esta manera. Entonces, ahora sí es posible entonces eliminar, si nosotros tuviéramos todavía este paso o a esta altura el 2, todavía sin determina el límite. Entonces, tenemos que eliminar ambos factores para poder quitar la indeterminación y nos queda un límite más sencillo. Y entonces podemos realizar las operaciones para poder sacar el límite. Y como podemos ver, el límite de esta función evaluado en x es igual a 3 sí existe y su valor es 6. No obstante, sí es importante aprenderse algunos límites. Estos límites, por ejemplo, parecerían a primera vista que están indeterminados. No obstante, sí se puede demostrar que de hecho sí son diferentes, sí están definidos como están aquí ahorita en pantalla. De hecho, pueden encontrar en YouTube las demostraciones de los límites trigonométricos. La del último límite, cuyo resultado es igual a e, viene en la guía del 2019 para entrar al Politécnico. Y esa demostración la haré en otro video para ver de dónde sale esto. Los límites trigonométricos por este momento no voy a demostrarlos porque no vienen muchos o no recuerdo que vengan muchos en la guía. Entonces no vale la pena que ustedes ahorita consuman tiempo en esta parte de límites. Pero aún así, si ustedes ocupan límites trigonométricos, pueden aplicar algunas identidades para poderlos resolver. Y aprendiéndose, por ejemplo, estos sencillos límites, sobre todo el primero, que sería el límite del seno de x entre x, cuando x tiende a 0, pues va a ser igual a 1. Y los límites de coseno, por ejemplo, son lo mismo, solamente que el primero y el segundo, realmente si nosotros factorizamos el signo menos, nos saldría prácticamente lo mismo. Por lo tanto, estos son idénticos. Estos son los que nos tendríamos que aprender realmente. Ya de ahí en adelante es muy poco probable que empleemos otros límites. Pues bueno, sería por el momento hasta el día de hoy todo lo que quería comentar. Espero verlos en el próximo video, que sería límites al infinito y otra forma de resolver algunos límites, que es usando la regla de L'Hopital. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.